Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El despertar del Vengador. Amigos de Que Hablan Geo, hoy es viernes, día de prepararse y no solo en la despensa. La información que llega este 13 de marzo de 2026 marca un punto de no retorno. El Pentágono está en estado atónito, está en shock. Según el Berliner Zeitung, Irán ya no es el régimen que lanzaba advertencias y esperaba ataques de represalia. Con el nuevo Rajbak Mojtaba Khamenei, el Kim Jong-un con turbante, como le dicen ahora, ¿no? El Kim Jong-un con turbante. Teherán ha pasado de la defensa al ataque deliberado contra los puntos débiles del imperio. Como nos advierten las escrituras, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. ¿Por qué los lobos en Washington no entienden que han despertado a un vengador que no tiene intención de perdonar? El teatro del absurdo ha terminado. Hoy comienza la ejecución del plan de venganza realista. Así pues que nos encontramos con el mito del Estado decapitado. Arrancamos este viernes con una dosis de realidad que el Pentágono no quiere que procesen. Según el prestigioso diario alemán Berliner Zeitung, la inteligencia de Washington está en shock. El 28 de febrero lanzaron todo lo que tenían, asesinaron al líder supremo Ali Khamenei, pensando que Irán quedaría decapitado y paralizado. Pero 11 días después, la imagen de invulnerabilidad de Estados Unidos e Israel se está desmoronando. Irán no está paralizado, está mutando. Esa operación Promesa Verdadera 4 es real. Ya no son solo comunicados de Teherán. Medios como Associated Press y Le Monde confirman que la respuesta iraní ha sido masiva. Estamos ante la oleada número 37 de ataques. El Pentágono admite 7 muertos y 140 heridos propios. Pero Irán habla de cifras mucho mayores tras un solo contraataque. ¿Y la precisión estadounidense? El New York Times ha tenido que verificar videos que muestran lo que Trump niega: misiles impactando en las escuelas primarias. La barbarie no tiene bandera, amigos de Que Hablan Geo. ¿Mm? La verdad en la niebla de guerra. Israel dice que destruyó el 80% de las defensas iraníes. Irán dice que está castigando a Netanyahu con misiles de ojivas de 1 tonelada. ¿Mm? El general de brigada Majid Mousavi ha dado una orden que debería hacernos temblar a todos, yo diría. A partir de ahora, no se lanzarán misiles menos de 1 tonelada. Estamos ante una escalada donde la advertencia terminó y el castigo ha comenzado. Como dice nuestra cita de hoy, ¿no? Sed prudentes como serpientes, porque en esta guerra de información la verdad está siendo bombardeada por ambos bandos. Pero los hechos en el terreno dicen que el arquitecto perdió el control del guión. El agotamiento del gigante, drones baratos contra misiles millonarios. Esto es matemática pura y dura. Mientras la administración Trump vende una victoria rápida, el New York Times acaba de soltar una bomba informativa. Irán ha aprendido más en 11 días que el Pentágono en décadas. Ya no hay advertencias, ya no hay simbolismo. Teherán está golpeando quirúrgicamente el sistema nervioso de Estados Unidos. Radares en Qatar, comunicaciones en Kuwait. Y la sede de la quinta flota de Bahrein, con daños que superan los $200 millones, están cegando al gigante. Ya esto hemos venido hablando toda esta semana, ¿no? La trampa de la intercepción. Escuche bien esto, porque aquí está la clave de supervivencia de Irán. Expertos de la Universidad de Johns Hopkins confirman que Irán está usando una táctica de saturación brillante.
Lanzan oleadas de drones baratos y misiles antiguos para obligar a Estados Unidos a gastar sus interceptores THAAD y Patriot. ¿El resultado? Estados Unidos ya ha quemado entre el 20% y el 50% de su inventario total de interceptores en apenas 11 días. Se están quedando sin flechas para el arco. ¿Mm? El as bajo la manga, hipersónicos en reserva. Lo que tiene el Pentágono temblando en reuniones a puerta cerrada es que mientras agotan las defensas aéreas de Estados Unidos con basura tecnológica, Irán conserva intacto el 50% de su arsenal avanzado. Están guardando sus misiles hipersónicos y sus sistemas más letales para cuando el escudo estadounidense esté totalmente seco. Les insisto, les repito, sed prudentes como serpientes. Irán está siendo la serpiente que espera a que el lobo se canse de morder el aire para lanzar el ataque definitivo. La paz por la fuerza de Trump se está convirtiendo en derrota por agotamiento. El error de cálculo, cuando la superioridad no basta. La soberbia siempre es el preludio de la caída. El secretario de Defensa Pete Hegseth, o conocido en el bajo mundo como Pistolas Hegseth, ha tenido que admitir lo impensable. ¿Mm? El Pentágono no esperaba que Irán reaccionara con tanta dureza. Dicen que es desesperación. Pero los generales en el terreno, como Dan Kane, usan otra palabra: adaptación. El plan de Trump no sobrevivió al primer encuentro. Pensaron que asesinar a Khamenei dejaría a Irán sin cabeza, pero el aparato de seguridad ya ha coronado a Mojtaba Khamenei y la estructura de mando está más coordinada que nunca. El castigo a la población, sed y humo. Como no pueden derrotar al ejército iraní en 11 días, han pasado al terrorismo de infraestructura. Han atacado plantas desalinizadoras en un país que se muere de sed y depósitos de combustibles que han creado una nube tóxica sobre toda la región. Pero cuidado, porque ese castigo no solo sufre Irán. 12 trabajadores migrantes ya han muerto en los países del Golfo. La economía mundial está entrando en convulsión y Francia ya envía 10 buques de guerra. Así que el incendio que inició Washington ya no respeta fronteras. Ojo, sobrevivir es vencer. ¿Mm? Aquí está la clave que el New York Times filtra desde las entrañas del Pentágono. Nadie duda que Estados Unidos es superior militarmente, pero la pregunta es, ¿sirve eso para ganar? El cálculo de Tarán es brillante por su sencillez. La supervivencia es la victoria. Mientras Irán pueda lanzar un solo misil mientras siga muriendo soldados invasores y mientras las reservas de interceptores de Estados Unidos siga bajando, Irán está ganando. Es una estrategia de desgaste contra aniquilación. Y tras 11 días, el que está aprendiendo y ajustando sus tácticas es el que supuestamente estaba decapitado. Análisis de qué hablan Geo. Llamémosle esto la prudencia de la serpiente. Amigos de qué hablan Geo, volvemos a nuestra guía. Sed prudentes como serpientes. El Pentágono reconoce que no tiene una visión completa de los lanzadores iraníes. Están disparando a ciegas contra un enemigo que se oculta en los túneles y reaparece con tácticas rusas. Hoy, el arquitecto en Washington se enfrenta a una verdad amarga. Puedes destruir edificios, puedes asesinar líderes, pero no puedes matar la voluntad de un pueblo que ha decidido que no volverá a ser colonia de nadie. La mano invisible, de la que se queja Londres, o la adaptación que sorprende a Berlín, es simplemente la realidad de un mundo multipolar que ha perdido el miedo al matón del barrio. El matón del barrio, ese que mata niñitas en escuelas, 170 almas.
justicia para esas niñas. Sed sobrios. No celebren la destrucción, pero vigilen la estrategia. El lunes, cuando vuelvan a abrir los mercados y el petróleo siga subiendo, recuerden que la victoria rápida de Trump fue solo otro espejismo en el desierto, un oasis en el desierto, ¿no? Como le dice. Ahora bien, el filtro de la verdad, la niebla de guerra. Por favor, pongan atención, amigos de Que Hablan Geo. Como siempre les digo, en esta torre de mando, la primera baja en toda la guerra es la verdad. Y debo ser muy claro con ustedes. Muchos de los detalles militares que estamos discutiendo, desde el número de bajas hasta el porcentaje de misiles destruidos, no pueden verificarse de forma independiente. Y hay que ser honesto con esto. Hoy me pasé leyendo casi 43 artículos, todos difieren. Estamos ante una campaña de información cruzada sin precedentes. Irán, Estados Unidos e Israel están usando los datos como munición psicológica. Y esto lo hemos visto en los últimos 4 años en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿No? La primera víctima es la verdad. Incluso este análisis de New York Times que les presento se basa en declaraciones de funcionarios del Pentágono que exigen el anonimato. La fuente de la fuente de la fuente, ¿no? ¿Por qué filtran esto ahora? ¿Es una confesión de debilidad real o es una táctica para pedir más presupuesto al Congreso? Así pues que nuestra labor aquí es aplicar la prudencia de la serpiente. No nos casamos con los números de ninguno de los bandos. Analizamos las tendencias. Y la tendencia clara, más allá de la cifra exacta, es que el plan original de Washington no salió como lo esperaban. Así que mantenernos el radar encendido, pero con el filtro de la sospecha bien activado. Ahora hablemos del manifiesto del Vengador, los 6 objetivos de Mojtaba. Atención amigos de Que Hablan Geo, se acabaron los teólogos bondadosos, los discursos conciliadores. Washington y Tel Aviv han despertado a un vengador que ha visto morir a su familia bajo misiles estadounidenses e israelíes. Mojtaba Hamenei, el nuevo Rahbar, ya no habla de líneas rojas, habla de objetivos cumplidos. Aquí están los 6 goles que Irán ha marcado en el tablero de la Tercera Guerra Mundial. Así pues que los 6 objetivos de nuevo Rahbar, venganza total y realista. No es solo por su padre, no. Es por cada mártir de Irán, por cada niña que fue ejecutada en ese ataque con tomahawks, por cada víctima inocente de este conflicto. La prioridad es el castigo físico de los responsables. Así pues, que la sangre se paga con sangre. Estrangulamiento de Hormuz. El estrecho seguirá cerrado. Es el arma económica para quebrar a Occidente y forzar a Trump a ceder. El mundo ahora es rehén de esta guerra. Investigación de nuevos frentes. Ponen atención con esto. Investigación de nuevos frentes. Aquí está la adivinanza, amigos de Que Hablan Geo. Hablamos de ataques en territorio estadounidense, bloqueo de rutas en el Cáucaso. Irán va a expandir el teatro de guerra donde tan menos lo espere. ¿Mm? Rebelión árabe contra las bases de Estados Unidos. Un llamado directo a los vecinos. Cierren las bases o serán blancos. Irán ya no ataca países, ataca las instalaciones de los satanes en suelo ajeno. Así de sencillo. El blindaje del eje de la resistencia. Hezbollah, los hutíes, la resistencia iraquí, ahora tienen un compromiso de hierro. Irán no los abandonará. La liberación regional es el objetivo final. Indemnización por la fuerza. Mojtaba exige que paguen por el daño. Y aunque saben que Washington no firmará un cheque, usará esta exigencia como la base legal y moral para seguir golpeando hasta cobrarse la deuda. 6 objetivos del nuevo Mojtaba, del nuevo Ayatollah.
Así pues que el león que aprendió a cazar, ¿no? Estas advertencias son claras. Quienes aún no lo hayan comprendido, pues serán devorados. Estamos viendo a un líder que ha sido forjado en el dolor y que a diferencia de la diplomacia antigua, no cree en las promesas de paz de Washington. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la guerra ya no es un ciclo de ataque y represalia. Ahora es una estrategia de extirpación. Moctaba ha entendido que para que Irán viva, la bota estadounidense debe salir de la región. El arquitecto en Washington pensó que matando la cabeza mataba el cuerpo, pero solo ha logrado que el cuerpo desarrolle garras más afiladas. Así pues, que ser prudentes. No miren estos puntos como retórica, mírenlos como una hoja de ruta. El cierre de Hormuz no es temporal, es el nuevo estado de las cosas hasta que el imperio se arrepienta de su grave error de cálculo. La trampa del orgullo, ¿no? Y algo que a mí no me gusta hablar, pero hay que decirlo, y el apocalipsis nuclear. La arrogancia ha cegado a Washington. Mientras Trump alardea en Fox News de tener municiones ilimitadas y de estar destruyendo a Irán con una fuerza no vista desde la Segunda Guerra Mundial, la realidad en el terreno es otra. Ali Larijani se lo ha dicho claro. Es fácil empezar una guerra, pero imposible terminarla con unos cuantos tweets, unos cuantos truths social. Trump ignora completamente las bajas civiles, ignora a las estudiantes asesinadas en esa escuelita y cree que el tiempo está a su lado. Pero el tiempo, amigos de qué hablan Geo, es precisamente lo que se le está agotando al imperio. La guerra de la SET, el objetivo final. Irán ha lanzado un ultimátum que debería helar la sangre a los aliados árabes de Washington, de Estados Unidos. Si Washington ataca el petróleo iraní, Teherán no solo responderá contra el crudo, atacará las plantas desalinizadoras. En Oriente Medio, el petróleo es riqueza, pero el agua, en medio de todos estos desiertos, es vida. Sin esas plantas que remueven la sal, la región entera morirá de sed en días. Acuérdense de que no hay tráfico marítimo. ¿Cómo va a encontrar agua dulce, agua potable? Irán, un pueblo forjado en austeridad. Y el desierto, les digo una cosa, sobrevivirá. Pero sus vecinos, acostumbrados al lujo extremo, verán cómo sus ciudades de cristal se convierten en tumbas de arena. Digo, solo digo. El dilema de Rusia. Irán no puede caer. Moscú lo tiene claro. Y nosotros también debemos entenderlo. No se trata solo de que el petróleo caro beneficie a Rusia, se trata de supervivencia estratégica. Si Estados Unidos e Israel logran convertir a Irán en una Libia gigante en la frontera sur de Rusia, pues Rusia serán los siguientes. Después caerá Cuba y después el Cáucaso. Rusia no solo envía ayuda humanitaria, Rusia sabe que la victoria de Irán es la garantía que el BRICS y el nuevo orden multipolar sigan respirando. Por eso, por eso que aunque en público Moscú pida desescalada, en privado sabe que Irán debe mantenerse firme. El rugido antes del amanecer, ¿no? Hemos llenado la despensa de información por hoy, ¿no? La situación es crítica. Israel, preso del pánico. Podría intentar un ataque nuclear preventivo. Y esto es, como ustedes lo han leído en comentarios en este canal de que hablan Keo, es lo que todos, de que muchos apuntan, ¿no? Podría intentar un ataque nuclear preventivo solo para recibir una respuesta hipersónica que borre sus propias instalaciones nucleares. Es el apocalipsis que se vecina porque el arquitecto no sabe cómo admitir un error. Y como lo dijimos anteriormente, ¿no? Esto podría ser la salida de la rampa de salida de Donald Trump
Esto ha sido los israelitas, no hemos sido nosotros, sería su escapatoria, ¿no? A este gran fracaso. La reflexión, insisto, ser prudentes como serpientes. No se dejen engañar por el triunfalismo de Trump ni por el pesimismo de los medios occidentales. Irán no ha sido derrotado, ha sido transformado en un vengador realista. La soberbia de creer que se puede tratar a las naciones como insectos tiene un precio, y ese precio se está cobrando hoy en el estrecho de Hormuz. Sed sobrios. Vigilamos la verdad para que el humo de las refinerías no nos ciegue, ¿verdad? Rusia está en la partida. China observa e Irán resiste. El lunes yo diría que el mundo va a ser diferente. Pero hoy nosotros nos mantenemos en la torre de observación. El espejismo de Ginebra. Ponen atención. ¿Por qué Moscú ya no cree en Trump? Atención, amigos de que hablan. El Washington Post acaba de confirmar lo que los halcones del Kremlin ya sospechaban. La diplomacia de la era Trump es una trampa de humo. Mientras Steve Witkoff y Jared Kushner se sientan a negociar en Ginebra, los misiles ya están en el aire hacia Teherán. El mensaje para Rusia es escalofriante. Terminan siempre las negociaciones con Estados Unidos con ataque directo a la capital del aliado, en Moscú. Y hace poco tuvieron una llamada Putin y Donald Trump, y Briansk fue atacado con misiles Storm Shadow. ¿Mm? No, Rodolfo, es que los Storm Shadow son misiles británicos. Sí, pero la geolocalización, el GPS de esos animales es estadounidense. Esos Storm Shadow son ciegos sin la vigilia de Estados Unidos. ¿Ok? No me vengáis con el cuento de que, han sido los británicos que están saboteando el proceso de paz entre Trump y Putin. No, abrí los ojos. Es el mismo Estados Unidos utilizando a su vasallo favorito después de Israel, Reino Unido. Y después decir, es Reino Unido el que está interrumpiendo. ¿Así? ¿Y quién maneja ese GPS? ¿Quién maneja la inteligencia satelital de estos animales voladores? ¿De estos tauros? Perdón, tauros. Es lo mismo, Storm Shadows. Es Washington, es el Pentágono. Así que en Moscú el escepticismo ha pasado de la duda a la certeza. No se puede confiar en Washington. Y esto lo está diciendo el Washington Post. El trampolín ucraniano y la caída de las máscaras, ¿no? Los analistas rusos como Fyodor Lukyanov lo dicen sin rodeos. Hemos pasado a un tipo de relaciones internacionales donde puede ser un interlocutor en la mañana y un objetivo en la tarde. Para el Kremlin, la idea de una Ucrania pro-occidental ya no es un tema de soberanía, es un trampolín para su propia destrucción. El ataque a Irán ha convencido a Putin de que la operación especial solo se resuelve en el campo de batalla. Si Trump devora aliados mientras habla de paz, Rusia ha decidido que la única paz real es la que se dicta con la victoria militar. Es el juego de espejos, ¿no? Inteligencia y petróleo. Trump llamó a Putin el lunes. ¿De qué hablaron? Oficialmente, Rusia niega haber pasado datos de inteligencia a Irán para atacar bases estadounidenses. Witkoff dice que les cree, pero el Washington Post insiste en que los datos fluyen. Es un juego de espejos, ¿no? Trump ofrece levantar sanciones al petróleo ruso para que Moscú deje solo a Irán, mientras Zelensky espera en Turquía una reunión que Washington pospone una y otra vez y otra vez. Así que el arquitecto está tratando de comprar tiempo en el norte para incendiar el sur, pero el Kremlin ya despertó del sueño. Ahora bien, prudencia, ¿eh? Prudencia ante el brazo del oso. La situación es clara. En 15 meses, 3 aliados de Putin han sido golpeados o derrocados. Siria, Venezuela y ahora Irán.
Moscú observa con inquietud cómo el tablero se le achica, ¿eh? Sé prudentes como serpientes. Los rusos han entendido que el abrazo de Trump puede ser el abrazo de la muerte. La señal especial de frente, ¿no? Que mencionamos antes no es casualidad. Es la respuesta de un país que ha entendido que si no logra sus objetivos militarmente hoy, mañana el objetivo en el radar será el propio Kremlin. Así que no se dejen seducir por las noticias de negociaciones de paz. En este 13 de marzo, la paz es solo el intervalo que usa el imperio para recargar sus lanzadores. La verdadera batalla por el equilibrio del Distrito Militar Central ruso es por comenzar y será la respuesta definitiva a la diplomacia del misil de Washington. El espejo de Teherán. Es que esta es la lógica del golpe final. Atención amigos de que hablan, Geo. El análisis del Washington Post nos entrega la pieza que faltaba, ¿no? Vladimir Pastujov, politólogo de Londres, lo resume con una crudeza aterradora. La forma en que Occidente ha resuelto sus conflictos desde Belgrado hasta Teherán le ha dado a Putin la razón absoluta. Moscú ahora tiene una prueba física para sus aliados escépticos. Señala a las ruinas de Irán y les dice, ven, si no hubiéramos atacado primero, hoy estaríamos en su lugar. El ataque de Trump a Jamenei ha validado ante los ojos del Kremlin que en el 2026 la diplomacia es solo el tiempo que tarda el enemigo en fijar las coordenadas de su próximo misil. Y es que yo creo que esta alerta la han tenido en diciembre de 2025 cuando atacaron Valdai, ¿no? La residencia de Vladimir Putin, a través de esa llamadita telefónica de Donald Trump. Quédate ahí que te llaman un ratito, ¿eh? Solo hablo con estos tíos europeos, les paso el mensaje y no te muevas de ahí que te llamo al tiro. Y al tiro le mandaron 95 drones. ¿Mm? Trump. Herramienta o enemigo. Pero cuidado, amigos de que hablan Geo, porque el ajedrez es profundo. Aunque Putin esté furioso por la muerte de su aliado, no va a romper con Trump. ¿Por qué? Porque el Kremlin, porque para el Kremlin, Trump es la herramienta perfecta para fracturar a Europa y reducir el apoyo a Kiev. Putin juega a la cautela estratégica. Llama agresión a lo de Irán, pero mantiene la línea abierta con Washington. Sabe que mientras Trump se hunde en el pantano de Oriente Medio, las armas destinadas a Ucrania se desvían al Golfo. Así que el tiempo de Zelensky se agosta mientras el petróleo ruso financia la ofensiva final en el Distrito Militar Central. El chantaje de la zona desmilitarizada. En Kiev, el pánico es real. Mykola Beloskov, analista senior en Ucrania, admite lo que muchos callan. La administración Trump está usando la retórica de Rusia. Washington no está mediando, está presionando a Ucrania para que acepte plazos artificiales y ceda el Donbass bajo el disfraz de una zona desmilitarizada. Zelensky lo sabe y por eso lanza una apuesta más desesperada. Dice que solo negociará, perdón, cuando el ejército ruso se desmorone, que el hombre está ya trastornado de la cabeza. Hasta que el ejército ruso se desmorone, dice el Goblin Verde. Pero, amigos de qué hablan, Geo, con el petróleo subiendo y la atención de Estados Unidos dividida, ¿quién es el que realmente se está desmoronando? ¿Mm? Pregunto nomás. Digo nomás. Así que el día que el mundo despertó, no. Es que les digo una cosa, he recorrido más de 43 artículos hoy y una verdad es ineludible. La guerra en Irán ha cambiado el ADN de la diplomacia mundial. La prudencia de la serpiente. Ya no se puede confiar en mediadores que llevan un cuchillo en la espalda. Moscú lo sabe. Teherán lo está sufriendo. Y Kiev lo está temiendo. Así que sé sobrio, sí, ¿verdad? El león ya no solo ronda, ya ha mordido.
Y en este viernes, el abastecimiento, la mayor reserva que deben llenar es la de su criterio propio. El arquitecto pensó que con el ataque a Irán demostraría fuerza, pero lo que ha hecho es convencer al resto del mundo de que la única garantía de paz es la capacidad de destrucción total. Si Estados Unidos ya no es un mediador imparcial, entonces el orden nacido en 1945 ha muerto oficialmente este 13 de marzo de 2026. Sé sobrios, mantengan la guardia alta, porque mientras las luces se apagan en Cuba y las sirenas suenan en Kuwait, nosotros seguimos aquí en la torre de mando de que hablan, vigilando la verdad. Ahora bien, analicemos la grieta, el post del Washington Post, haga la redundancia, ¿no? La CIA y el juego de Jeff Bezos. Abran bien los ojos, porque lo que acabamos de leer en este artículo del Washington Post no es solo periodismo, es un mensaje cifrado de las profundidades del Estado profundo, del Deep State, como dicen en inglés. Históricamente, el Washington Post ha sido el megáfono de la CIA, del Pentágono, y de la facción de inteligencia que prefiere la estabilidad del viejo orden. Entonces, si Jeff Bezos y su editorial están permitiendo esta narrativa, donde se admite que Trump ha devorado a los aliados de Putin y ha vuelto imposible la paz en Ucrania, estamos viendo una guerra civil en la oligarquía digital. ¿Mm? Por un lado, tenemos a la facción del Silicon Valley, Musk y los nuevos varones, que apuestan por el caos destructivo de Trump. Y por otro, a los dueños de los medios tradicionales que le están diciendo al mundo, miren, Trump no está mediando, está incendiando el tablero y dejándonos sin interlocutores. Eh, ¿Por qué es una joya este artículo? ¿Por qué les he traído este artículo aquí a De que hablan Geo, del Washington Post? Desautoriza a Trump ante el mundo. Al publicar que Moscú ya no confía en Washington, el Washington Post le está quitando a Trump su medalla de gran negociador, su medalla de pacificador. Lo expone como alguien que usa la diplomacia para fijar blancos de ataque. Sí, tienen razón. Esto no es nuevo. Esto lo hemos venido diciendo acá. Pero esto lo está diciendo ahora el Washington Post. Una advertencia al BRICS. Poned atención. Esto es un mensaje para India, Brasil y Sudáfrica. El Washington Post les está diciendo, cuidado, el brazo de esta administración termina en misiles. Ese abracito que dan termina en misiles. Protección de activos, la inteligencia tradicional, la CIA mencionada, que mencionamos acá, sabe que un Irán convertido en una Libia gigante es un caos incontrolable que puede destruir la hegemonía del dólar más rápido que cualquier guerra comercial. Y ahí está la grieta, cuando se les toca el dinerillo, los billetes verdes. Así que prudencia ante el espejo. No se deje engañar por el logo del periódico, ¿eh? Que el vocero del establishment critique a Trump no significa que estén a favor de la paz. Significa que tienen miedo de que el fuego que Trump inició en Teherán termine quemando los cimientos de su propio imperio en Washington. Así que ser prudentes, incluso cuando el enemigo se pelea entre sí, ¿eh? Nosotros debemos vigilar la verdad. La grieta en el imperio es nuestra oportunidad para ver lo que realmente están cocinando en las sombras. Y ahora hablemos de el martillo de primavera, la batalla final por el Donbass. Atención amigos de que hablan Geo, porque mientras el mundo mira hacia el estrecho de Hormuz, en las llanuras del Donbass se está gestando la señal que toda Rusia esperaba desde 2014. Sí. Y no es una exageración, ¿eh? Expertos militares y corresponsales en el terreno como Pavel Kukushkin confirma que la campaña de primavera-verano de 2026 tiene un objetivo definitivo: Sloviansk y Kramatorsk. ¿Mm? Esta no es una batalla más.
es la batalla que determinará el curso final de la guerra, como les he venido diciendo con antelación, ¿no? Si estas ciudades caen, la República Popular de Donetsk será libre y el equipo negociador de Zelensky se quedará sin cartas sobre la mesa. ¿Mm? El Su-34 y la caída de la defensa aérea. Hay un detalle que tiene Estados Unidos en la histeria, amigos de que hablan Geo. Por primera vez, los residentes de Kramatorsk han visto aviones Su-34 lanzando bombas planeadoras directamente sobre sus cabezas. ¿Qué significa esto? Que la defensa aérea ucraniana está degradada, que los bombardeos rusos están desplazando sus líneas de ataque cada vez más al oeste. El frente se acerca inexorablemente y ya no hay paraguas que proteja las últimas ciudades clave del Donbass. Esa zona de amortiguación. Dnipropetrovsk vuelve a casa, vuelve a los rusos. Rusia no se va a detener en la frontera administrativa. El plan incluye expandir la zona de amortiguación hacia la región de Dnipropetrovsk. El objetivo es claro: alejar la artillería ucraniana de la población civil rusa. Como dice el experto Alexander Matushin, estamos lidiando con un mono con una granada que enviará a sus últimas reservas a la carnicería sin importarle las bajas. Por eso, Rusia no negociará lo que ya ha decidido recuperar por la fuerza. Entonces, eso es una secuencia a lo que veníamos hablando, ¿no? Los rusos ya no le confían a Trump. Van a solucionar esto, como le dijo el presidente Vladimir Putin, por la fuerza. Así que esa prudencia ante el mono, ¿no? Este mono con la granada. Apliquemos la prudencia. ¿Por qué creen que Trump y la CIA a través del Washington Post están tan nerviosos? Porque saben que si Sloviansk y Kramatorsk caen en este verano, el acuerdo que Trump quiere imponer será papel mojado. Rusia ya no tendrá que pedir permiso diplomático para lo que ya posee militarmente. ¿Se han puesto ustedes a pensar en esto? El arquitecto en Washington intentó usar a Irán como distracción, pero el oso ruso no ha quitado la vista de su objetivo principal. La histeria en Estados Unidos no es por la guerra en sí, es porque se dan cuenta de que la herramienta de presión sobre Moscú se está evaporando en el barro de la primavera ucraniana. Sé sobrios. Mientras el enemigo actúa como un mono con una granada, lanzando ataques desesperados y deepfakes, ojo, y deepfakes como el que vimos ayer entre India e Irán para romper el BRICS, el frente ruso avanza con la frialdad de quien sabe que el tiempo y la verdad están de su lado. Así pues, que hablemos del espejo del cinismo, la inteligencia rusa y el pánico de Bloomberg. Amigos de qué van a qué. Esto es para reír y por no llorar. Mientras el frente en el Donbass se derrumba y Rusia machaca sistemáticamente la logística en Dnipropetrovsk, la gran prensa estadounidense ha entrado en una fase de histeria colectiva. Y de esto hablamos un poco en el video anterior, ¿no? Bloomberg ahora clama al cielo diciendo que es injusto que Moscú supuestamente esté pasando imágenes satelitales y datos tácticos a Irán para golpear las bases de la operación Furia Épica. Dicen que Rusia está ayudando a Teherán a apuntar sus mejores drones. ¿Les suena familiar? ¿Han visto ustedes esta película recientemente? ¿No es lo que el Pentágono hace día sí y día no? Así que la cara de piedra, ¿no? Cara de palo, como le dicen los peruanos, ¿no? Tiene cara de palo. La cara de piedra del Kremlin. Los analistas de la crónica militar lo han resumido de forma magistral. Los estadounidenses llevan años dirigiendo cada misil y cada dron que Ucrania lanza contra territorio ruso. Pero se lavan las manos diciendo que no son parte del conflicto. Pues bien, Rusia ha aprendido la lección. Si Washington puede jugar al director de orquesta en la sombra, Moscú puede poner cara de piedra, negarlo todo
y seguir proporcionando a Irán la visión del águila necesaria para que los drones Shahed no fallen en el blanco. Es el mismo juego, con la gran diferencia que ahora las reglas las dicta el oso. Así que guerra de potencial industrial, porque mientras tanto, en la retaguardia, Sergei Lebedev confirma que los ataques rusos ya no son aislados, son un trabajo quirúrgico sobre el centro industrial de Dnipropetrovsk. Estamos presenciando una lucha de resistencia logística. Europa habla de nuevos paquetes de ayuda para Ucrania, pero Rusia simplemente sigue incrementando su producción real de drones y municiones. No son promesas de escritorio, son toneladas de acero cayendo sobre los centros de suministro de la OTAN en Ucrania. Así pues, que aquí podemos ver el fin de la impunidad. Amigos de que hablan Geo. Cuba, Irán y el BRICS en una sola visión de victoria estratégica. El círculo se cierra este viernes 13 de marzo. En el norte, el martillo ruso prepara el golpe final sobre Sloviansk y Kramatorsk. En el sur, el Kim Jong-un con turbante, Mojtaba Khamenei, desangra las reservas de interceptores de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y en el Caribe. Cuba resiste el chantaje energético mientras Washington se desespera. Así que ser prudentes hoy. Hoy la prudencia de Rusia ha sido devolverle a Occidente su propia medicina. Si ayudar con inteligencia es injusto, como grita Bloomberg, es que es injusto lo que hacen los rusos cuando lo hace Moscú, pero heroico cuando lo hace Washington, entonces la justicia internacional ha muerto y solo queda la fuerza, la verdad. El arquitecto en Washington está perdiendo el control porque ya no tiene el monopolio de la información ni la tecnología. Esa cara de piedra, cara de palo de Kremlin, ¿no? Es el escudo detrás del cual nace el nuevo orden mundial. Ser sobrios. Por si acá, llenen su despensa, cuiden a los suyos y mantengan el espíritu alto, porque la batalla de 2026 ya ha comenzado. Y esta vez el enemigo no tiene dónde esconderse. Y antes de cerrar este episodio de ¿Qué hablan Geo? Si me dan la oportunidad y el tiempo, hablemos del asedio al Caribe, Cuba bajo el chantaje de la oscuridad. Cerramos esta guardia con una noticia que nos toca el corazón y la sangre. Cuba confirma conversaciones con la administración Trump. No es una noticia cualquiera, ¿eh? Es la primera vez en más de una década que La Habana admite sentarse con Washington. Pero no se engañen, no es una mesa de diplomacia, es una mesa de asedio. Con el petróleo ahora a $110 tras el ataque a Irán y con Venezuela bajo el control directo de Estados Unidos, Cuba lleva 3 meses sin recibir un solo cargamento de crudo. Trump ha cumplido su amenaza de bloqueo total. Hospitales sin cirugías, niños esperando en la oscuridad. El arquitecto del caos busca lo que llama una toma de control amistosa. O no tanto, yo diría, ¿no? La Habana dice que dialoga sin renunciar a sus principios, pero la realidad es que el pueblo cubano está pagando el precio de una guerra que se libra a miles de kilómetros. El último bastión y la mano de Moscú. Trump dice que Cuba caerá muy pronto, pero una vez más ha olvidado el factor BRICS. Mientras Washington aprieta la soga, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak ya ha declarado que Rusia está preparando envíos de combustible de emergencia. Moscú sabe que si Cuba cae, el siguiente es el Cáucaso. No es solo solidaridad, es geopolítica de supervivencia. Si permite que Washington convierta a Cuba en otra Libia, el efecto dominó será imparable. Así pues, que hemos recorrido el mundo hoy, desde el vengador Mojtaba en Irán, pasando por el martillo ruso en el Donbass, hasta el silencio de las calles apagadas en La Habana. Sé prudentes como las serpientes. Hoy la prudencia nos obliga a ver que todo está conectado. El misil que mató al líder supremo en Irán es el mismo que subió el petróleo a $110 para asfixiar a Cuba. Es el mismo que hizo que Moscú decidiera que ya no hay nada que negociar en Ucrania.
El arquitecto está disparando a todo lo que se mueve, pero ha despertado a un mundo que ya no tiene miedo a la oscuridad. Sean sobrios y velad. Tienen su despensa, porque como ven, la energía y el alimento son las nuevas balas de esta tercera guerra mundial. Pero sobre todo, mantengan la fe y la vigilancia. El león ruge en el Índico, la serpiente acecha en el Caribe. Pero nosotros seguimos aquí, reportando la verdad que otros prefieren callar con sus ayudas, con sus aportes, con esos cafés que nos invitan, con sus cooperaciones en PayPal, con las membresías acá en YouTube y sus super gracias. Esto es lo que mantiene esta torre de vigilancia activa e independiente, sin idealismos. Como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.